Muy buenas tardes, queridos padres de familia. Le da la bienvenida a la psicóloga María Cecilia Castro Sánchez y el día de hoy es un tema especialmente para los padres de familia. El tema que vamos a trabajar es pautas para el manejo de la ansiedad en nuestros hijos. Entonces vamos a empezar definiendo pues qué es la ansiedad. Es una emoción como la tristeza, la cólera, el miedo, etcétera, que puede ser buena o mala. Es buena cuando nos defiende ante circunstancias o ante momentos difíciles, aparentemente amenazadores, que nos permite anticiparnos ante cualquier peligro real que se nos presente, a la vez que también nos previene algunas dificultades que podamos experimentar. Entonces, la ansiedad puede ser negativa cuando comenzamos a sentir peligro o amenaza, expresando emociones que nos afecta por periodos largos en nuestra rutina diaria. Por ejemplo, el COVID-19 experimenta una situación real y peligrosa. Es esperado sentir miedo, incertidumbre, temor, pero podemos irnos adaptando y controlarlo. Entonces, cuando nosotros atendemos ciertas situaciones de repente inesperadas o aparentemente peligrosas, presentamos algunos síntomas que podemos controlar e interrumpir en cualquier momento de la vida diaria. Entonces, pero cuando nosotros observemos que nuestros hijos tienen ciertos síntomas en donde apuntan a una situación emocional reiterativa que está interrumpiendo su vida cotidiana, sus aprendizajes, sus responsabilidades en casa, entonces ahí sí tenemos que estar en alerta. Por ello, nosotros el día de hoy vamos a ver cuáles son esos síntomas de ansiedad que pueden estar afectando la vida diaria de nuestros hijos adolescentes. Entonces decimos, la ansiedad se siente ante la evaluación de diferentes situaciones. No es lo mismo una ansiedad que siente un niño a lo que siente un adolescente o cuando siente un adulto, ¿no? ¿Qué podemos nosotros diferenciar ahí? Que de repente en esta situación hay menores o mayores síntomas en cada etapa, también acompañado con pensamientos más o menos elaborados en cada situación. Por ejemplo, el miedo que tiene un niño al perro no es igual al miedo que pueda tener una persona a la pérdida de su trabajo. El miedo que puede tener un niño a la oscuridad no es igual al miedo que pueda tener uno o un adolescente al adaptarse a esta nueva situación de aprendo en casa. Entonces, tenemos que observar bien cuáles serían en el caso de nuestros hijos adolescentes estos síntomas, ¿no? Esta ansiedad es, como hemos mencionado, es diferente en cada etapa. Entonces, en nuestros hijos adolescentes podemos nosotros decir que ellos ante una situación, por ejemplo, de pandemia, elaboran algunos pensamientos que pueden ser de simples a complejos. Y si nosotros podríamos mencionar algunos de ellos, podrían ser pensamientos negativos, algo exagerados, puede haber emociones de miedo, puede haber también situaciones de pensamiento catastróficos, porque tienen miedo a contagiarse, porque tienen miedo que se presente la enfermedad en la familia y pueda ocurrir una muerte, y también afecta pues en sus pensamientos estar constantemente, reiterativamente, ocupados en qué es lo que va a pasar, esa incertidumbre, y eso le impide en sus procesos mentales. ¿De qué? De atención, de concentración, de memoria. Entre los síntomas también que estamos viendo cómo interpretan y cómo estos pensamientos pueden perjudicar a nuestros hijos adolescentes, vemos que aparecen síntomas físicos, como qué, como dolor de estómago, que le duele la cabeza, que le cae mala comida, que tiene náuseas, que transpira mucho, que se agita o que de repente siente que se ahoga. Otro síntoma podría ser también que estas emociones, como hemos mencionado, ya estén interrumpiendo su vida diaria y cotidiana. El miedo constante a salir, a contagiarse, o la cólera de no poder ver a sus amigos, de no poder estar en reuniones con ellos, típico de su edad adolescente. O también les invade la tristeza por el mismo temor a tener un contagio o que algunos de sus familiares puedan contagiarse o enfermar. Y por último, lo expresan también, otro síntoma importante es la conducta.
¿no? Lo expresan a través de su acción. Es decir, en algunos casos que entran en la tristeza, se aíslan, están metidos en su cuarto, no quieren salir, o algunos tienen cambios de emoción, gritan, golpean las cosas, contestan mal, no obedecen, o también se sienten cansados, desanimados, desinteresados. Entonces, estos síntomas, tanto de pensamientos como también de, si se quiere, síntomas físicos, de emociones también a veces intensificadas o de conductas que expresan algún cambio en su rutina, es importante poner atención. Entonces podemos visualizar que el proceso pues, de esta ansiedad se da a través de los síntomas, de pensamientos, como por ejemplo cuando interpretan la situación de la pandemia. Les vienen pensamientos negativos, irracionales, dudas, miedos, que vendrían a ser las emociones, que pueden llegar hasta entrar en pánico. Pueden ser obsesivos, lavarse una, dos, tres veces la mano. Pueden tener también una situación de poca atención, no fijan su atención. Por eso es que a veces por tener estos pensamientos negativos no pueden concentrarse bien en sus clases de aprender en casa. Y por último, están siempre pendientes a cualquier tipo de contagio por temor a una enfermedad o tener la muerte. Entonces, ¿la situación puede incrementar los pensamientos negativos? Sí, sí, la situación puede incrementar los pensamientos negativos e incluso intensificar la ansiedad. Cuando nuestros hijos podemos observar que tienen pensamientos reiterativos como cuando piensan, estoy seguro que algo malo va a pasar, que mi papá salió o mi mamá y puede contagiarse. O también pueden pensar, si me saldrá bien la tarea, no entiendo, no comprendo, sumado también a si me puedo contagiar, si mi mamá que sale puede contagiar, si mi hermana que sale a trabajar puede contagiarse. Pero esto incrementa o suma más la ansiedad cuando paralelamente hay discusiones en los padres. Llámese por la dificultad grande que están pasando todas las familias, como son el trabajo, no hay trabajo, falta de trabajo, la parte económica también ha sido afectada y la incertidumbre de tener el contagio del coronavirus. Otro también incrementa esta ansiedad sumado a estos pensamientos negativos son los noticieros negativos que pasan por los medios de comunicación, que cada día ponen a la gente con cierta situación de temores, de miedo, de pánico. Y el otro punto también patrones familiares de ansiedad. A veces los padres, por motivo como acabamos de comentar, de trabajo, de repente factor económico, están constantemente con desánimo, con malestar, con mal humor, con poca tolerancia, impacientes, y esto hace pues que cree una comunicación totalmente negativa a las relaciones esperadas para una comunicación con los adolescentes. Esto también hace que los chicos al hacer la transferencia de esta situación alterada, ellos respondan de una manera no porque tienen mala intención, nada, sino de desobediencia, de repente de malestar, de mal genio, de mal humor. Y esto también se suma a las múltiples actividades de 24 por 7. ¿Qué significa esto? Que toda la semana los chicos y toda la familia, cada uno de los miembros de la familia, tienen múltiples actividades que hacer, incluyendo el aprendo en casa, que a veces todos no tienen los materiales como una computadora, como un celular para cada uno. El papá tiene que irse a trabajar, se va con el celular y es el único que hay para que los hijos puedan tener acceso a aprender en casa, en sus clases. Entonces, toda esta sumatoria también de que salen los padres y el hijo adolescente a veces tiene que cumplir roles que todavía no le corresponden porque tiene hermanos menores y tienen que ayudarse en casa. Es decir, una serie de actividades que incrementan la ansiedad, que incrementa de repente la incertidumbre y eso hace que los pensamientos también no sean tan positivos sino negativos. Por ello, entonces, vamos a ver cuáles serían los pasos para cambiar esos pensamientos negativos en positivos, que es parte de la sumatoria de un resultado de ansiedad intensificada. Pero vamos a ver qué pasos podemos hacer para poder manejar o autorregular estos pensamientos. Paso 1. Descubrir los pensamientos negativos. Detrás de cualquier malestar emocional ansioso hay un pensamiento terrible. Pensamiento negativo, y si me enfermo, y si me enfermo, mi vida sería terrible.
Debemos analizar, pues, el malestar emocional diario que nosotros nos estamos autosugestionando, detectar ese pensamiento negativo, qué cosa me lo provoca. Me enfurezco porque me he dicho a mí mismo que sería terrible si yo me enfermo. Entonces tengo que descubrir cuáles son esos pensamientos negativos que no me dejan continuar con una responsabilidad diaria, con asumir en forma madura mis responsabilidades en casa. Una vez que yo lo descubro, lo detecto, cuáles son estos pensamientos negativos que me perturban, y en vez de ayudarme a estar más seguro, más estable, me perturba y intensifican mi ansiedad. ¿Cuál sería el paso 2? El paso 2 sería combatir estos pensamientos negativos. Una vez que yo detecte, que descubra estos pensamientos negativos, el siguiente paso consiste en debatirlos, ¿no? O hacer un debate para demostrarme a mí mismo que eso es falso. Cuanto más argumentos en contra de estos pensamientos negativos yo haya, mejor me voy a sentir. Entonces, podemos emplear algunas estrategias. Por ejemplo, número uno, el argumento comparativo. Para poder yo eliminar estos pensamientos negativos, tengo que argumentar algo que me haga ver que a lo que yo pienso puedo comparar con otras personas que la están pasando en una forma de repente de enfrentarse y de afrontar a esta adversidad en forma bastante exitosa. Y me preguntaría, ¿existen otras personas que son felices en la misma situación que yo estoy pasando? Lo están asumiendo de una manera muy positiva, entregándose a sus responsabilidades y continuando con su vida. Cada una de las personas que comparten nuestra adversidad y están anímicamente bien son una evidencia, pues, ¿no? Son una evidencia que el problema no es tan grave, porque yo no soy la única persona. Hay muchas personas que también están pasando como yo, no solamente aquí en mi barrio, en mi ciudad, en mi país, sino a nivel mundial. Y siguen para adelante, siguen trabajando, siguen estudiando y siguen con proyecciones de querer crecer, porque la pandemia no es para siempre. Asimismo, hay personas que tienen impedimentos mucho más graves de lo que yo no tengo, ¿no? Pueden ser personas de repente que tienen la comorbilidad, que son diabéticas, que padecen de algún síntoma cardíaco, etcétera, y que ellas están tranquilas, no están tan preocupadas como este adolescente que está pensando que se puede enfermar, que se puede contagiar, que puede morir, etcétera, y están viviendo su vida día a día. Y son felices porque realizan sus tareas que los llevan a mantener siempre un propósito y una consecuencia de buenos resultados. Entonces, este sería el segundo, combatir esos pensamientos negativos comparándome con otros que de repente tienen ciertas características que sí, en verdad puede afectarles, pero siguen su vida normal. Yo también, si no tengo nada, si tú eres un chico adolescente, ¿no? Entonces tienes mucha más, si se quiere, facilidades para poder realizar, ¿no? Todo depende de que tú saques esos pensamientos negativos. Y vamos al paso, el argumento siguiente del paso 2 es las posibilidades que yo puedo tener para poder sacar ese pensamiento negativo. Aún con esta adversidad que tenemos, que es la pandemia, podría llevar a cabo yo algunos objetivos interesantes para mí y para los demás. O sea, si sigo estudiando, puedo yo promoverme al otro grado y obviamente la pandemia, como vuelvo a reiterar, no es para siempre. Y si yo estoy en tercero, en cuarto o quinto, ya estoy por terminar. O sea, hay posibilidades que yo pueda seguir creciendo porque esta pandemia no me impide que yo pueda entender mis clases, que yo pueda hacer mi tarea, que yo pueda ayudar a mi familia. Siempre hay posibilidades para disfrutar de la vida, sin perder el tiempo quejándome amargamente, porque eso, ¿qué solución me da? Si estoy pensando que me puedo enfermar, que me puedo contagiar, ¿me ayuda a crecer o me perjudica? El otro argumento sería existencial, es decir, ¿qué será de mí y del problema que me preocupa dentro de 50 años? La respuesta es clara. ¿Habré cumplido mis proyectos? ¿Mis metas se habrán realizado o estarán en nada? Si yo sigo pensando en esta situación, estaré entonces en nada. Y esta adversidad habrá dejado de tener ninguna importancia ya. ¿Por qué? Porque va a pasar. Y yo no me puedo quedar paralizado, sino tengo que seguir creciendo. Entonces, el tercer paso sería establecer pensamientos positivos. Los pensamientos positivos suelen ser del tipo,
me gustaría no contagiarme, pero si finalmente me contagio, aún podré llevar a cabo muchas cosas valiosas por mí y por los demás. Y aún así podré ser feliz, ¿no? Si llegamos a creer profundamente estas ideas positivas, racionales, lógicas, reales, nuestras emociones nos van a acompañar inmediatamente con la asertividad, con la toma de decisión, con una buena autoestima y ser asertivos. Tener una mente racional sí nos permite pues decir adiós prácticamente y para siempre al malestar emocional desbordante e invalidable. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos más pensamientos irracionales, vamos a inclinarnos más a pensamientos negativos, con dudas, con incertidumbre, con inseguridad, con malestares que impiden en ustedes, chicos que son adolescentes, tener un proceso mental de atención, concentración y memoria que les favorece en la parte académica para seguir creciendo y construyendo un futuro mejor. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones? Hemos dicho, detectar todos los días qué nos provoca esa ansiedad, cuáles son esos pensamientos negativos que no me ayudan a que yo pueda tener un autocontrol de mis emociones, a que yo pueda ser responsable, a que yo quiera seguir adelante. ¿Cuáles son esos pensamientos de repente negativos que están atormentándome en el día? Es decir, ideas que me producen ese malestar emocional. Número uno. Número dos, combatir esos pensamientos negativos para no intensificar la ansiedad. ¿Mediante qué? Mediante las argumentaciones que acabamos de mencionar, que son de comparación, que son existencial, que son de posibilidades y alternativas que puedo tener. Y por último, tres, formular finalmente creencias racionales correspondientes. Vivir más la realidad, no ser tan subjetivo, no vivir de fantasías, de imaginaciones, de creencias racionales que en vez de ayudarme a enfrentar la adversidad, más bien me llevan a la derrota y a la, si se quiere, a la crisis, ¿no?, que pueda tener dentro de mi crecimiento o formación como adolescente que son, ¿no? Y por último, las recomendaciones a los padres son: conversen bastante con estos chicos que son adolescentes y que están experimentando emociones nuevas de adaptación y para que ellos puedan manejar estas preocupaciones. Otra recomendación sería: si nos encontramos poco tolerantes, poco pacientes, obviamente por las dificultades que estamos pasando, es mejor no intervenir y conversar con nuestros hijos en ese momento. Esperar que nos calmemos un poco para hacer la transferencia de una situación de autorregular nuestras emociones, de manejo, de sentirme con un vínculo afectivo ok. Y otra recomendación sería acompañar a los hijos en actividades cooperativas, en jugar un rato con ellos, conversar, dialogar, cantar juntos, ver una película, etc. Y por último, la recomendación sería establecer rutinas y hábitos con responsabilidades, evitando la dependencia. Cuando un joven, adolescente o cualquier persona está ocupada en su día a día, en sus responsabilidades y en su crecimiento, es imposible que sea una persona ansiosa. Y más aún en los adolescentes que deben tener una mayor situación de, si se quiere, un proceso de madurez para que puedan tener buenos resultados, no solamente en la parte personal, académica, sino también en la parte familiar y social. Bien, hasta acá se le ha dado algunas pautas sobre cómo manejar la ansiedad a nuestros hijos adolescentes, esperando pues que sea de utilidad y lo pongan en práctica. Muchísimas gracias y las recomendaciones de siempre: usen su lámina protectora, su mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia de persona a persona, respetando el horario que nos da siempre la prevención para nuestra salud. Muchas gracias y hasta la última, muchas gracias y hasta otra oportunidad.